Presente un poquito tarde, pero a tiempo. Martín Castañeda. Yo vengo desde Chile, qué bueno, por la distancia. De nueva cuenta, compañeros, quiero hacerles, pues ya para poder darle inicio a este evento, el tema que nos ocupa hoy es justicia, un valor de convivencia social, que nos externará nuestro expresidente de esta digna asociación, el licenciado Alberto López Rosas, que pues ya conocemos la mayoría de los que rebasamos los 30 años, ya conocemos parte de la historia de nuestro distinguido abogado, el licenciado Alberto López Rosas, dentro de dignamente nuestro expresidente, si es cierto, dignamente. Y pues digo, en su haber, pues todos conocemos que él ha sido ya presidente municipal de este puerto, además de ser diputado federal y bueno, últimamente exsecretario y primer secretario del trabajo en esta entidad. Y por tal razón, digo, con independencia de que también ha sido procurador en nuestra entidad, y con independencia de ello, pues yo creo que aquí está el amigo, está el hermano que siempre, en la medida de su posibilidad, pues nos ha pedido la mano. Yo creo que por eso merece el cariño y respeto de todos nosotros, y por eso hoy estamos prestos en esta barra para escucharle. Así que no me resta más que pedirles un fuerte aplauso y recibamos el mensaje y el tema que nos impartirá hoy el licenciado Alberto López Rosas. Muy buenos días. Gracias, Salomé. Saludo a su comité directivo por abrir ese espacio, un espacio que me es muy familiar, que me complace el tener este encuentro nuevamente con hombres y mujeres que han escogido la noble actividad, el noble ejercicio de la abogacía, y que sin duda cada día buscamos aportar lo mejor de nosotros mismos para dignificar esta labor en beneficio de la sociedad. Creo que nuestra entidad federativa, a diferencia de otras, aun cuando tengamos algunas similitudes con Michoacán, Oaxaca y Chiapas, un cordón de entidades o un eslabón de entidades que se caracterizan por una permanente efervescencia político-social, y que han ubicado esta área geográfica como una de las más atrasadas en su desarrollo social, en su desarrollo económico y en diversas actividades de la vida cotidiana. Y yo creo y estoy convencido que parte de esa inestabilidad social se debe precisamente a la ausencia de justicia o a una tenue presencia de justicia. Desempolvé un libro que para mí seguirá siendo el instrumento más importante, y que no obstante que han pasado algunos siglos,
sigue manteniendo su vigencia y que pocos juristas y pocos o muy pocos políticos han regresado a releerlo para tratar de reencontrar las convicciones necesarias para aplicarlas tanto en el ejercicio de la profesión como en la función pública. El contrato social de Juan Jacobo Rousseau es un libro que cada día tiene más actualidad y que es un ejemplar que tenemos nuevamente que aquilatar y debemos, en la medida de las condiciones, aplicar, porque nos ilustra y nos orienta a la importancia que tiene el espíritu de las leyes, el derecho y la justicia como una convivencia social que garantiza el desarrollo político, económico y social en una comunidad. Juan Jacobo Rousseau fue un hombre de su tiempo, pero de todos los tiempos, al escribir esta obra del contrato social, y creo que fundamentalmente es lo que nos está faltando en el estado de Guerrero. Necesitamos en la entidad establecer nuevas normas que agilicen este reencuentro entre los guerrerenses y las guerrerenses. Los desencuentros que hemos vivido a lo largo del siglo XX y que mal empezamos el siglo XXI nos demuestra que nos ha faltado voluntad para alcanzar una identidad que nos permita dialogar y en ese diálogo encontrar soluciones a nuestros problemas sociales. No toda ley y no todo derecho nos conduce a la justicia. No toda ley, no todo código, no toda constitución es una garantía para llevarnos a ese principio que garantiza todo, como es la justicia. El general José María Morelos y Pavón, cuando escriben Los sentimientos de la nación, habla de un concepto fundamental que hemos olvidado: la buena ley. No toda ley es buena ley, y esto es un principio básico en la elaboración de las leyes. Precisamente, si no es una buena ley, no es garantía de justicia. La ley surge como un instrumento del Estado para prever las diversas hipótesis que se dan en una sociedad. Prevé y anticipa cómo armonizar una vida social. Y en ese sentido, tiene que elaborarse una buena ley, de tal forma que ese sentimiento, ese espíritu contenido en la ley pueda conducirnos a los principios, a los estadios de justicia.
La buena ley tiene que ser sentida por los gobernados. Los usos y costumbres es la mejor demostración de la buena ley, porque en los usos y costumbres encontramos lo que la comunidad quiere, lo que la comunidad respeta, lo que la comunidad en lo que la comunidad se identifica. Los usos y costumbres es el origen de una buena ley, porque lo siente la sociedad, cuando menos la comunidad que lo practica y que lo ejerce. Pero una buena ley a sociedades de un derecho escrito y formal tiene que estar investida de esa inquietud que se genera en una sociedad. Pongamos el ejemplo de las reformas constitucionales que vinieron a permitir la participación del clero en la política y el derecho al voto de los sacerdotes. Tradicionalmente, bajo el Estado laico, se había marcado una separación muy clara entre lo que es el clero y lo que es la política. Tenía su razón histórica. Los conflictos religiosos de principios del siglo XX, la lucha de las cristianas, una etapa de mucha violencia en el país, donde el clero y el poder terrenal competían en influencias y en control. Esa guerra cristera a principios del siglo XX estableció y reconfirmó al Estado mexicano como Estado laico. Si ustedes ven otras constituciones, sobre todo en América Latina, encontrarán que inicia su constitución el Estado, hablemos Venezuela o hablemos Uruguay, hablan sobre el Estado democrático, su lengua oficial es el castellano y su religión católica. En México eso, después de las guerras, de las leyes de reforma, vino una definición muy clara: el Estado laico. A principios del siglo XX, con algunas medidas que tomaron algunos gobiernos, como el de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, donde se pretende que la manifestación religiosa sea solamente en los templos, viene una convulsión bajo el lema de Viva Cristo Rey, y se establece en la Constitución, nuevamente se ratifica una separación entre el clero y el poder político. En los años 90 viene una reforma constitucional donde le otorgan los derechos al clero, y no es que yo me oponga, solamente lo estoy tratando como ejemplo. Se modifica la Constitución, se permite ahora esa participación, y yo pregunto, ¿se hizo alguna consulta pública, algún referéndum? ¿Qué pensaba el pueblo mexicano ante reformas fundamentales que le habían dado una identidad a México ante el mundo como un Estado propiamente laico? Se consultó, es buena ley. La Iglesia ha aportado, y cuando digo Iglesia hablemos de todas las denominaciones, han aportado para la estabilidad y la democratización del país.
¿Fue una decisión política o fue un reclamo popular de someter una reforma constitucional donde se abrió una nueva etapa de la vida política y religiosa en el país? ¿Cuáles han sido los efectos positivos o negativos de estas reformas? Creo que toda ley tiene que ser sometida a un consenso popular, tiene que ser sometida a una consulta pública. El tema del aborto, que ha dividido la opinión pública, yo soy de los que opino que el Estado no debe dar sanciones a la mujer, debe dar opciones, no sanciones. Esa es mi opinión. Las demás opiniones son respetables, naturalmente, pero ¿por qué no vaciamos esa opinión en un ejercicio de consulta popular que nos dé la orientación de que si el aborto tiene que sancionarse o el aborto debe ser una decisión libre de la mujer o de la mujer con su pareja, pero tiene que ser una decisión respetable y no sancionable? La buena ley tiene que ir a conocer lo que piensa la gente que se le va a aplicar. Vemos en estados de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, que se oponen a la reforma educativa y que ha ocasionado tantos problemas en esos estados, y que verdaderamente la elaboración de esa ley ha generado estas inquietudes. ¿Es buena ley? Una de las características de una buena ley es que esta ley tiene que ir dirigida a proteger a la sociedad, a proteger al gobernado. Hoy los criterios es proteger cada vez más al Estado a costa de las libertades del ciudadano. La buena ley tiene que ir pensada en armonizar la vida de la sociedad. La ley hacendaria es buena ley. Cuando esta ley hacendaria ha permitido que tengamos al hombre más rico del mundo contra 50 millones en la pobreza extrema, ¿será buena ley? ¿Se denota equilibrio? ¿Se denota equidad? ¿Cómo un país puede tener al hombre más rico del mundo y la pobreza más extendida de América Latina? ¿Será buena ley? Si no hay equilibrio, si no hay equidad, puede ser una ley injusta que no nos lleva a los niveles de justicia que reclama una sociedad. Y muchos dicen, pues es que está en la ley, pero el propósito de un jurista, el propósito de los órganos de justicia no está solamente para atender el derecho, sino para llegar a la justicia. El derecho es un medio, es un instrumento para llegar a los estándares de justicia aceptables. El caso de Florán Cassés, donde puso a la justicia en evidencia ante el mundo. Es cierto que la duda absuelve, y es justo que la duda absuelva, pero en casos tan patéticos y tan delicados como ese, que la duda impere, que la duda absuelva. ¿Dónde estuvieron nuestros órganos de procuración de justicia para dar claridad a un asunto fundamental?
Se trataba de privación de la libertad. Tampoco digo que no debieron haberla soltado. No entro en esos terrenos de que si es culpable o no, pero nos dejaron la duda. Y una buena ley no puede dejar duda, porque se quebranta a las instituciones. Y es fundamental, cuando Juan Jacobo Rousseau, me voy a permitir leer esta parte que me parece sumamente interesante y de mucha actualidad. Dice Juan Jacobo Rousseau: el más fuerte no lo es jamás bastante para ser siempre el amo o señor, si no transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. Es un razonamiento extraordinario. La fuerza tiene que transformarse en derecho. Si no se transforma en derecho, es inmoral. Y sigue diciendo, si no se transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. De ahí el derecho del más fuerte, tomado irónicamente en apariencia y realmente establecido en principio. Pero se nos explicará esa palabra. La fuerza es una potencia física y no veo qué moralidad pueda resultar de sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad, cuando más puede ser de prudencia. En una sociedad no puede imperar la fuerza si es que esta fuerza no se convierte en derecho, y si es que este derecho no nos traslada a la justicia. El objetivo final siempre será la justicia, porque es la justicia el valor fundamental. Y por ello soy de los que opino y propongo que toda ley tiene que pasar por consulta popular, y en esa consulta popular conocer lo que piensa la sociedad para convertirla en ley. No puede quedar la ley bajo la tutela de órganos legislativos solamente, porque los órganos legislativos, en sus fracciones respectivas partidistas, protegen de acuerdo al color más al poder público que a la sociedad. Y la ley que marca equilibrio es que, aún pretendiendo proteger al poder público, tiene que consultarse a la sociedad si está de acuerdo en proteger al poder público ante una propuesta de ley. Si la sociedad no está de acuerdo en proteger al poder público, no tendría por qué aprobarse una ley que no va contando con el consenso. Es un absurdo pensar que la democracia se agota en la urna, y es lo que llegan a pensar muchos legisladores. Para eso me eligió el pueblo. Pero la democracia no se agota al depositar un voto. La democracia es una forma de vida en sociedades conscientes. La democracia es una forma de vida permanente, y las leyes, siendo el instrumento que armonizan la vida en sociedad, tienen que estar sometidas a una consulta para poder llegar a ser una buena ley. No toda ley es buena, y no toda ley genera la estabilidad que buscamos. En Guerrero hemos menospreciado la ley porque no la sentimos,
porque no la hacemos propia. Por eso no hemos aceptado una cultura de legalidad a modo o con intereses determinados. Nuestras leyes tendrán que ser sometidas a esta consulta popular para que pueda tener el respaldo moral de una comunidad. Sigue diciendo Juan Jacobo Rousseau en el contrato social: ¿en qué sentido podrá ser un deber? Supongamos por un momento este pretendido derecho. Yo afirmo que resulta de él una galimatías inexplicables, porque si la fuerza constituye el derecho, como el efecto cambia con la causa, toda fuerza superior a la primera modificará el derecho. Desde que se puede desobedecer impunemente, se puede legítimamente, y puesto que el más fuerte tiene siempre razón, no se trata más que de procurar serlo. ¿Qué es, pues? Un derecho que perece cuando la fuerza cesa. Si es preciso obedecer por fuerza, no es necesario obedecer por deber. Y si la fuerza desaparece, la obligación no existe. Resulta por consiguiente que la palabra derecho no añade nada a la fuerza, ni significa aquí nada en absoluto. Obedecer a los poderes, si esto quiere decir ceder a la fuerza. El precepto es bueno, pero superfluo. Respondo de que no será jamás violado. Todo poder emana de Dios, lo reconozco, pero toda enfermedad también. ¿Estará prohibido por ello recurrir al médico? Si un bandido me sorprende en una selva, estaré no solamente por la fuerza, sino aún pudiendo evitarlo, obligado en conciencia a entregarle mi bolsa. ¿Por qué? En fin, la pistola que él tiene es su poder. Creo que en Guerrero ha prevalecido más la fuerza que la razón, y en ello creo que va la explicación de por qué nuestro retraso social en muchos sentidos de nuestra vida política, económica y social. Pero miren, no aprendemos. Uno de los problemas graves, y no solamente en Guerrero, sino en el país, es la falta de legitimidad de las instituciones. En un lugar donde hay uso y costumbre, siempre hay a quien le llaman el principal del pueblo, un patriarca. El patriarca es el resultado de una voluntad de su pueblo. Se le respeta al patriarca o al principal, como le llaman en algunos lugares. Se le respeta. No está investido jurídicamente de poder, pero sí moralmente, y lo respetan. Y muchos dicen lo que diga el principal o lo que diga el Señor. No hay fundamento jurídico más que un reconocimiento moral. En las sociedades, de acuerdo con Jacobo Rousseau, no son los patriarcas, son las instituciones. El factor de unidad en una sociedad, no es el gobernante que está de paso, son las instituciones que prevalecen. Y para que tengan fortaleza las instituciones, tienen que estar investidas de legitimidad. Y la legitimidad la da la elección, la legitimidad la dan las urnas, porque ahí se manifiesta la voluntad de un electorado que está escogiendo entre varios a quien lo va a dirigir. Y ahí es la fortaleza legítima de un gobernante. Cuando esas elecciones son cuestionadas, cuando esas elecciones
son conflictuadas, se pone en duda la autoridad de quien eventualmente pudo haber ganado una elección. Y al ponerse en duda, se pone en duda las instituciones que representan. Hoy volvemos a lo mismo. Varios representantes de partidos políticos se levantaron de la mesa en el INE porque ven dados cargados. En Guerrero estamos en el umbral ya de un proceso electoral y creo que por primera vez, asumiendo actitudes responsables, deberíamos todos empeñarnos en hacer elecciones confiables. No echemos más hoguera al fuego, más leña al fuego. El estado de Guerrero y el país en sí están pasando por momentos muy complicados, muy complejos de violencia. Yo no puedo decir, como dice Andrés Manuel, solo el pueblo salvará al pueblo, porque además no quiero hacer campaña, pero además no voy por su partido tampoco. Yo creo que solamente la justicia podrá salvar al pueblo, solamente la justicia, como un valor fundamental en nuestra sociedad. Y si no hay justicia, van a seguir las confrontaciones que tanto daño nos hacen. ¿Para qué hacer trampa en una elección? Que gane el que tenga que ganar. Que los partidos, que los candidatos pongan todo su empeño, pongan toda su imaginación, todo su talento. ¿Qué ganamos con motivar a una sociedad a que vote por canonjías? El país está en riesgo. El estado de Guerrero está con mayor riesgo. Tenemos que asumir actitudes responsables y dejar que la sociedad se manifieste con toda libertad. Eso sería empezar a caminar con justicia y con equidad en el país y en el estado. Cuando menos yo pienso aportar lo que sé de mi parte para tratar de contribuir a que sean elecciones legítimas, gane quien gane. Finalmente, me considero un jurista constitucionalista y no mesiánico, y en esa razón, como un jurista que cree en las leyes, en la buena ley que nos lleva a la justicia, habré de contribuir para que esta elección en Guerrero sea una elección ejemplar. Y habré de denunciar cuando yo vea esas inequidades, porque finalmente mi objetivo y mi pretensión es de que le brindemos al pueblo por primera ocasión la libertad de decidir y que cada ciudadano pudiera comprometerse con esta etapa de la vida de Guerrero, donde ya nos ha costado varias pérdidas de vida y todavía con bastante sorpresa, porque cuando aparecieron los cuerpos de los crematorios, del crematorio, yo decía, en Guerrero nunca se ha respetado la vida, pero sí se respetaban los muertos, y ahora ni se respeta la vida ni los muertos. No me causa sorpresa que en Guerrero la vida no se respete, pero hemos llegado ya a los excesos de ya ni respetar a los muertos. Yo creo, y lo digo sin ingenuidad, he caminado muchos años en esta vida política, he sido sujeto de muchas infamias. Yo puedo decirles categóricamente que mi formación como abogado, y los que me conocen creo que no me dejarán mentir, tenemos un profundo respeto a la vida.
a la libertad, al patrimonio y al honor. Esto último es lo que he defendido en los últimos años, porque el hombre y la mujer que no defiende su honor no tendrá ánimo para defender el honor de su familia y mucho menos el honor de su país. Por eso estoy comprometido en este esfuerzo y por eso pienso que tenemos que recuperar los niveles de justicia para vivir con plena armonía. Muchas gracias. Pues con todo gusto, creo que el primer término tenemos al compañero Armando Arismendi, Adrián Cruz Vargas, Martín Castañeda, el compañero Javier Garay, y son 4. Y bueno, si alguien se decide, mientras... el Salvador Valdovinos. Con esto cerramos una tanda de 5 para que demos la oportunidad al ponente de que nos dé respuesta. Y bueno, adelante, compañero Armando Arismendi. Bueno, buenos días, compañeros. Aquí en esta charla que tuvimos con nuestro compañero el licenciado Alberto López Rosas, tocaron diversos tópicos de gran relevancia, mucha importancia para la vida, ¿no?, de nuestro estado de Guerrero. Y también se habló de los usos y costumbres como ejemplos de la buena ley. La buena ley en los usos y costumbres. Yo quiero empezar por ahí empezaremos y diremos que dentro de los usos y costumbres, no sé si lo sepan ustedes también, ha habido comunidades que no permiten a las mujeres acceder a los cargos de elección. En efecto, los usos y costumbres con la reforma constitucional y a la luz de los tratados internacionales pues vinieron a hacer un parteaguas, y qué padre que la ley sirva para darle esa independencia y para preservar el principio de la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Sin embargo, el conflicto existente entre esta participación, yo me refiero, o quiero preguntarles a cada una de ustedes, damas, ¿están de acuerdo en que en esas comunidades no participen las mujeres? No. Yo creo que no. Recientemente el Tribunal Electoral, si mal no recuerdo, en noviembre, resolvió precisamente una controversia en ese sentido. ¿Cómo poder armonizar esta libre autodeterminación de los pueblos indígenas como principio con la equidad existente de género? En efecto, falló a favor de las mujeres y dijo: amén de la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, amén de que sus usos y costumbres así lo establezcan y hayan organizado una planilla en la cual no se incluyan a mujeres, el Tribunal de Poder Judicial de la Federación Electoral resolvió que debiera de preservar el principio de equidad, incluye a las mujeres en todas y cada una de las comunidades. Esta resolución era para agregar ese punto. Otro tópico que señaló nuestro compañero expresidente de la Barra en relación a la buena ley, y me quiero referir a la forma en que se ha venido desarrollando la política en México. Como ejemplo de la buena ley, hablábamos de cómo se aplica, los subterfugios que se utilizan, la discrecionalidad con que se está dando ya de manera constante en la política. Y quiero aclarar que no pertenezco a ningún partido, ni mucho menos tengo pretensión de apoyar o de estar con ninguno en participación. Sin embargo, no puedo dejar de notar la política del gobierno en el sentido de ir aislando a cada uno de los candidatos que se opongan a la forma o al sistema que pretenden implantar. Hace tiempo veíamos el caso del michoacanazo. En un afán político procesaron a diversos presidentes municipales. No digo que bien o mal, no digo que sean inocentes o culpables, simplemente digo que no hubo éxito porque la mayoría salió, ¿sí? Segundo, nos trasladamos al estado de Guerrero. ¿Qué pasa en el estado de Guerrero?
simple. Levanta la mano X o Y personaje para ser candidato a un lugar de interés y le resultan denuncias de la PGR, le resultan auditorías, le resultan 1001 formas de parar las candidaturas. No quiero señalar nombres, pero voy a señalar hechos, ya ustedes lo relacionarán. Recientemente un candidato, una persona quiso ser candidata y resulta que le surgió un llamamiento de la PGR. ¿Por qué? Por un conflicto que tuvo con un periodista. Esa fue una. Siguiente evento, una persona universitario que también creo que estaba levantando la mano también para participar y también le resultaron investigaciones. Me voy más allá, creo que vuelvo a lo mismo, no defiendo a nadie ni tengo ningún interés en qué más que señalar y puntualizar qué está pasando con la Procuraduría. El caso de los Aguirre, no sé si sean inocentes, no sé si sean culpables. Yo lo que cuestiono es el momento en que se utilizan los subterfugios, la discrecionalidad de a quién sí le aplico la ley y a quién no. Eso es lo que yo cuestiono, y eso es los más claros ejemplos de la discrecionalidad de la aplicación de la ley. Y me quedo con la parte de la reflexión de la buena ley, y quisiera preguntarle al licenciado Alberto López Rosa precisamente eso. ¿Qué opina de esta aplicación discrecional de la ley para las cuestiones políticas en estos precisos momentos que Guerrero se encuentra convulsionado? Gracias. Adrián. Claro. Buen día, licenciado Alberto. Fíjense, quiero iniciar con un comentario referenciado en su intervención y ponencia sobre, dice que no toda la ley lleva a la justicia. Y mientras usted leía el libro del contrato de Sander Rousseau, también yo lo estaba leyendo aquí también, y estaba haciendo un entendimiento muy personal de lo que dice esa parte conceptual, que no toda la ley Dios nos lleva a la justicia. Y por supuesto que así es, porque, y tocaba el tema específicamente del aborto, de esa libertad, de esa parte tan personal de la mujer de seleccionar o de decidir si quiere o no acogerse a ese perjuicio o beneficio. No quiero entender. Yo había analizado de manera muy personal también el hecho de que los legisladores hacían las leyes de una manera injusta en el sentido moral y en el sentido social. A lo mejor justas y legales en el sentido meramente legislativo, porque pasaban por todas las etapas que formaban una ley justificada. Y me quiero referir específicamente a la próxima aprobación de la ley de aborto, o no sé si ya se aprobó. ¿Qué es lo que conlleva esas leyes que no son justas? Y digo qué es lo que lleva porque venimos revolucionando en la ley. Y esa transformación del artículo primero constitucional de los famosos derechos humanos, que a mí en lo personal yo tengo mis dudas respecto a si realmente eso no es una reforma constitucional. ¿Qué es lo que sigue con las leyes entonces? Aprobar una ley del aborto, y lo que sigue es aprobar una ley a favor del incesto, y que a lo mejor va a ser una ley, pero que no, desde un punto no va a ser justo. Ahora resulta que yo me podré casar con mi sobrina en su momento, que alguna vez el legislativo quiera aprobar una ley del incesto, porque esa es la tendencia, ir a deformar, a pervertir nuestras conciencias. Y como es ley, es legal. Como es aprobada, es legal. Pero realmente es legítimo. Esa es la pregunta. Que más adelante, dentro de 10, 15, 20 años, se apruebe una ley donde el abuelo se quiera casar con su sobrina, y será legal porque está en la ley. ¿Y realmente será una ley justa o una buena ley, como lo refiere usted? Tocó un tema también muy
Bueno, en el sentido sobre la separación clero-estado, la reforma de 1990 sobre el permitir al clero, no al Estado. Hizo una pregunta a usted que a mí me cuestionó. Hizo una pregunta así. Dice, ¿la Iglesia ha aportado algo para la transformación política? Esa fue la pregunta de manera muy particular que hizo usted. Y a mí me cuestiona mucho el saber si verdaderamente la Iglesia ha hecho algo o no. Yo no sé si la Iglesia se le ha permitido hacer algo para la política, para que haya una transformación de la política. Lo cierto es que sí la Iglesia de manera muy enfática hoy en día, de hace varios años, y lo sabe usted por la cercanía que tiene usted a varios personajes de la Iglesia, que sí verdaderamente la Iglesia sí está haciendo algo para la transformación de la sociedad, a lo mejor no para la política, pero que incide para la transformación de la sociedad. A través de la Arquidiócesis de Acapulco, usted lo sabe también, que ha hecho lo necesario para transformar las conciencias. Has hecho lo necesario, la parte que le corresponde a través, a lo mejor no me quiero meter en la cuestión de la evangelización, pero sí has hecho la parte importante de reconstruir los tejidos sociales. Y la reconstrucción del tejido social es una parte principal para la transformación de una sociedad, donde implica, por supuesto, a la ciudadanía y también parte preponderante a la política. Si eso lo puedo decir con mucha énfasis, sí se ha hecho. Que haya transformado la política, no lo sé, pero ha hecho su parte, ha hecho la parte que le corresponde. Fíjese que hablábamos de justicia, si efectivamente el reclamo de la justicia verdaderamente era aplicado para todos. El día miércoles cuando fue, creo que fue miércoles o jueves, no recuerdo, cuando fue la marcha de los maestros aquí en Acapulco, ellos exigen de manera rotunda y a lo mejor legítima o legal un derecho. Pero ese derecho, su derecho que exigen, trastocan los derechos de los demás. Y por supuesto también y en base a eso se transforma en una justicia mal aplicada o una justicia que no aplica para los ciudadanos también. Yo no pude pasar, tardé como 2 horas tratando de pasar, ir al juzgado de distrito a dejar un término que era tan importante para nosotros o para mí en lo personal, y no pude pasar. Reclaman justicia, principio del derecho, lo que amo, lo que es justo para usted, para mí no lo es. Esa es la parte que yo no he entendido, esa es la parte que la gente se adolece, el maestro se adolece de reclamar justicia a costa de la violación de los derechos de otros. Comentario. Ya no me quiero extender, quiero hacer un comentario muy personal y que no lo vea como una manera inquisitoria de su persona. Quiero que así lo vea y creo que también no quiero faltar el respeto a usted. Y quiero hacer un comentario referencialmente a lo de las noticias. Hay una persona que se llama María Elena Moreno, presidenta de la Asociación Causa Morena, presidenta de la Asociación Causa en Común, donde de manera muy enfática refiere que usted no había pasado el control de confianza cuando era el procurador de justicia en el estado de Guerrero. Y se refirió, creo que 14 funcionarios, incluyendo el gobernador, incluyendo el gobernador. Y hablaba de 14 funcionarios de alto nivel del estado de Guerrero. Pero a mí lo que me cuestionó es que no mencionó a los 13, mencionó nomás al procurador, y dijo el ex procurador, y dijo con letras mayúsculas, dijo Alberto López Rosas, dijo un tal Rosas, y alguien dijo Alberto López Rosas, ándale, ese lo refería así. Él no pasó el control de confianza. Teníamos a un procurador que no cumplía con las exigencias de la sociedad. Fue muy enfática en eso. Yo le dije al principio, no quiero faltar al respeto, pero sí quisiera su opinión muy personal respecto al por qué se le cuestionaba de eso. Gracias. Bueno, antes que nada quiero hacer un reconocimiento al licenciado Alberto López Rosas
en virtud de esa exposición que vino a hacer aquí al seno de nuestra barra, porque finalmente se le reconoce en el aspecto académico el manejo del tema que fue enfocado precisamente a lo que queríamos escuchar. Sin embargo, dentro de este tema pues tiene muchas aristas, ¿no?, que pudiésemos analizar, y una de ellas es precisamente lo que se refiere a la cuestión de la justicia y el derecho como ese mecanismo para llegar a ella. ¿Qué se puede hacer cuando efectivamente nosotros que conocemos el espíritu de las leyes sabemos que el máximo valor es la justicia y que el derecho es ese instrumento, pero muchas veces el derecho se antepone a la justicia? Y entonces tenemos tribunales, me refiero especialmente a tribunales que aplican el derecho, netamente formalistas, que no interpretan precisamente el espíritu de la ley, que tiene que ser con equidad y justicia. Entonces, el problema yo siento que es entonces no de las leyes no todas son injustas, a lo mejor igual algunas pueden ser injustas. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que vienen de un proceso legislativo y de una fuente formal del derecho, que es precisamente la necesidad que se tiene en la sociedad de legislar sobre X materia. Entonces, el problema yo siento que radica en quien la aplica, en la actitud de las personas, en el cambio que deberían de hacer y en ese contribuir todos. Posiblemente, como dice el compañero, también la iglesia puede contribuir, porque finalmente forma ciudadanos de bien, y el ciudadano de bien garantiza que efectivamente cuando esté en un puesto público pueda ejercer el derecho. En ese aspecto sí quisiera preguntarle, licenciado López Rosas, usted estuvo en el gobierno, conoció el poder, fue inclusive víctima de ese leviatán que existe como Estado, y fue usted artífice de un proceso kafkiano, que yo puedo pensar que así lo consiguió usted, porque era el poder contra usted y luego vuelve a regresar al poder. Mi pregunta concreta: ¿qué hizo usted como parte de ese poder para poder contribuir a quitar ese aspecto de violación de las leyes y de la violación al Estado de Derecho, cuando muchos de los que estamos dentro de lo que es la justicia y el derecho y las normas sentimos que es un Estado violatorio totalmente a los derechos de todo ciudadano, aquellos especialmente que tienen una sentencia o un laudo que ejecutar y nunca lo pueden ejecutar porque la visión del gobierno es que no se ejecute, no obstante de que hay una sentencia que se debe de cumplir. ¿Qué hizo usted ahí? Sin el ánimo de ofender, o sea, es una experiencia que usted pudo haber hecho. Quiero ver la visión de un hombre que tiene esa percepción de la justicia estando en el poder. Buenos días, señor licenciado López Rosas, compañeros. Mi nombre es Javier Garal, miembro de esta asociación, abogado y pues también perito traductor del Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero. Con todo respeto, licenciado, yo únicamente quiero hacer rápidamente los comentarios. Mi comentario va a ser dividido, digamos, quiero exponerle a usted y a mis compañeros y a los invitados dos puntos que quiero decirle a usted. Primero, me deleitó usted con su plática, realmente. Es muy agradable escuchar una exposición doctrinal que tenga en su meollo aspectos doctrinarios que ya por el paso del tiempo y que en algún momento estudiamos en nuestra facultad, en nuestra alma mater, volver a escuchar nos
refresca a mí en lo personal, me refresca el espíritu de derecho que todos debemos de hacer prevalecer respecto a la doctrina primordial, cuando más, sobre todo, por Jacobo Rousseau. Punto número 2, reconocérselo, primero que nada, reconocérselo y felicitarlo y decirle que pues es muy grato escucharlo y que ojalá y que sean más veces aquí, que venga aquí a esta, a su casa, muy reconocido y muy respetado por siempre. Y punto número 2, respecto a los medios alternos de resolución de controversias, igual a justicia. No sé si usted y los presentes hayan escuchado hablar acerca de los medios alternos de resolución de controversias, los cuales están íntimamente ligados con los usos y costumbres de la sociedad en general, porque ellos escogen al tercero que va a intervenir para que traiga a bien una solución entre las dos partes que están en conflicto. Y no me refiero únicamente al derecho penal. El derecho penal tiene una etapa en la preliminar, antes del juicio oral, que se dedica a la mediación, en el cual hay pues, esa oportunidad, medios alternos, la salida alternativa, pero únicamente en delitos no graves. Y yo me refiero, sobre todo a usted que domina el ámbito civil, mercantil y familiar, el equivalente a justicia, y que usted acertadamente vincula de su exposición el aspecto justicia, muy sutilmente lo deja amarrado al aspecto de los usos y costumbres que prevalecen, sobre todo en nuestra geografía guerrerense. Y es cierto, porque no hay nada más justo que regirnos por nuestra propia voluntad ante un tercero, que viene siendo alguien que reconozcamos como una autoridad moral entre nosotros mismos, ¿no? Y eso es la mediación, la conciliación, la negociación de controversias de carácter mercantil, civil y familiar, cuanto más lo penal. Ese es mi planteamiento en general, señor licenciado López Rosas. ¿Qué opinión le merece lo referente a los medios alternos de solución de controversias como pilar importantísimo para que prevalezca una justicia efectiva, dada la dinámica tan negativa que existe en tribunales, de retraso, rezagos, en fin, una serie de procedimientos largos y engorrosos? Los juicios son años y años y años que traen a malos entendidos respecto a autoridades judiciales, como para contra los que hemos participado en juicios también como abogados litigantes, ¿no? Que se da mal pensar, y que los medios alternos, por lo tanto, de solución de controversias, traen una verdadera solución para lograr ese valor tan bonito que usted vino a platicarnos, la justicia. Mucho le agradeceré su opinión. Buenos días a todas, a todos. Licenciado, muchas gracias por esta exposición tan amena, pero a la vez tan de nivel cultural, de nivel de conocimiento. Yo quiero dar una opinión libre, en plan, de lo que nos ha venido a platicar, lo que es la justicia. Como primer término, tengo que número uno, este desequilibrio social, que es muy grave para todos, adultos, pero más aún para nuestros hijos. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos cuando la justicia, dicho de manera general, se aplica de manera discrecional por los administradores de justicia? Administradores que no resuelven con base en las pruebas
que aparecen en los sumarios, como se llama, en causa penal, como le quieran llamar, resuelven a lo que creen que pudo ser y no a lo que está en constancias. Claro, contra esos malos administradores de justicia pues está la queja ante los derechos humanos de los que no creen en el mismo barrio, la queja ante el tribunal o ante el Consejo de la Judicatura. Eso está bien, pero como dice el licenciado Garay, pues ¿cuánto tiempo tarda? Independientemente de eso, es, en mi opinión, muy grave para la sociedad, para la economía, en todos sus niveles, en la sociedad en todos sus niveles y particularmente en lo que hace también a la educación, porque muchas de las veces el empleado que obtuvo un laudo tiene hijos que alimentar, que mandar a la escuela y se ve impedido a cumplir con esas obligaciones porque un gobernante pues se le ocurre no pagar y decir no hay dinero, y luego viene un candidato y nos dice pues sí hay dinero, pero hay que saberlo bajar, o sea, trae la varita mágica. Entonces todas estas cantidades de opiniones encontradas y desencontradas pues nos tienen en un estado de incertidumbre, que es el último aspecto de una sociedad civilizada. Ahí va mi opinión. Y como punto número 1, este desequilibrio social, porque la ley no se aplica. No se aplica por los administradores de justicia, quienes, se lo repito, lo hacen de manera discrecional y no de manera objetiva. Aplicación y respeto de la ley, que tampoco se da por el poder público y tampoco se da por los gobernados, porque el que tiene billete, el que tiene dinero, pues piensa que todo lo puede, y ahí está el punto de lo peor que un ser humano puede tener, que es creer que todo lo puede, cuando que, ya lo dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno. No hemos aprendido, no hemos avanzado nada. Estamos pues en una situación harto difícil. Un segundo punto. De todo este desorden social, yo considero muy puntualmente, pues creo que hasta acertadamente, que el hecho de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos exista es un retroceso para cualquier sociedad, porque hoy en día ninguna persona puede vivir ni con 80 ni con 100 pesos. Es un absurdo total el que exista esa Comisión de Salarios Mínimos y una ley federal del trabajo que no se aplica. ¿De qué sirve que la ley diga que el trabajador tiene derecho social, derecho a la salud, derecho a la atención médica, derecho, si el patrón pues nomás no lo da de alta al Seguro Social, y si el trabajador va a darse de alta al Seguro Social, pues no los pide? Es una incongruencia total de este gobierno y de cualquier gobierno que atente contra el pueblo. Entonces, ¿a qué nos obliga el Estado? A que aquel trabajador que gana 70 pesos y trabaja en cualquier tienda de autoservicio, pues tenga que agarrar de donde pueda. Dicho de manera llana, tenga que robar para mantener a los hijos, para calzarlos, vestirlos y mandarlos a la escuela. ¿Usted cree que un país así va a prosperar? ¿Usted cree que una sociedad así va a tener un equilibrio? Digo, no quiero hablar del punto de equilibrio porque ese, así como va y viene, desaparece, pero ser, digamos, más razonables. ¿Por qué el Estado mexicano obra en contra de la sociedad? Porque el hecho de que me pongan un salario que no sirve para nada, pues me hace un ratero, nos están haciendo un ratero, y eso no es lo peor. Lo peor es que eso es lo que le estamos dejando a nuestros hijos. Un tercer y último punto. Así como por razón del ejercicio profesional del tiempo que tengo trabajando, me he dado cuenta que así como hay bandas de secuestradores,
de traficantes, de lo que quieran. Hay bandas que se dedican a que venga una casa vacía por 2 días, 3 días y van y se meten. O simple y sencillamente vaya usted al registro público de la propiedad y de repente alguna de las casitas que pudiera tener, pues ya no es dueño. Ya aparecieron documentos, por supuesto, falsos, pero con sello de notaría, con firma de notario. ¿Qué certidumbre jurídica existe hoy en día? Así, ¿cómo vamos a llegar a esa justicia a la que aspiramos todos los mexicanos? No vamos a llegar así, jamás, porque somos como la chimotrufia, decimos una cosa pero hacemos otra, y eso pues yo creo que no se vale ni aquí ni en China. Entonces, en principio de cuentas, es abonar a la educación, a cambiar las personas en lo moral, en lo cultural, a ser personas, como dice usted, la buena ley y buenas personas. Gracias. Muchas gracias. Trataré de ser lo más práctico para no aburrir. Usos y costumbres. Efectivamente, las comunidades que tienen este ejercicio cotidiano, podríamos considerar que es injusto, que es indebido, pero es lo que ellos han concebido y han practicado. No podríamos ser tampoco tan exigentes. Obviamente que yo estoy en desacuerdo en que la mujer sea relegada, estaría siempre en desacuerdo, pero miren, ustedes podrán recordar que México obtuvo su independencia, ahora ya lo dudo, pero bueno, en 1810. La mujer alcanzó el derecho al voto, si no mal recuerdo, en 1953 o 54, 1953. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que la mujer pudiera accesar a cargos de representación popular? ¿Se imaginan? Desde 1810 hasta, si no mal recuerdo, 1954, si no mal recuerdo, fue cuando la mujer mexicana por primera vez ejerció su derecho al voto. Por ello creo que las comunidades van avanzando también, algunas más que otras. Algunas ya permiten, algunas comunidades ya permiten el voto, de la participación de la mujer. Yo cuando voy a las comunidades, yo veo en los eventos más mujeres que hombres. Siempre van predominando más en esa participación las mujeres. Yo creo que también van avanzando y creo que también es de justicia que vayan avanzando, pero comparemos por qué podríamos espantarnos que en las comunidades no lo permitan cuando en México tuvieron que pasar casi 150 años para que la mujer pudiera tener su derecho a votar y ser votada. Bueno, yo no las voto, yo las consiento. Creo que con calma se va a ir avanzando en este renglón. Creo que la buena ley tiene, y eso lo vinculo a otro de los cuestionamientos que hicieron en cuanto a determinar que pudiera ser un problema de juzgadores. Yo creo que son dos aspectos distintos. Los vicios de los juzgadores es una cuestión muy independiente a lo que es la buena ley. Son dos aspectos. La buena ley está relacionada más con lo sociológico jurídico. Es un concepto de sociología y va vinculado a eso, la buena ley. Ya los pecados de los juzgadores y es otra etapa de todo lo que nos va acumulando a la injusticia. Pero la buena ley implica la participación de la opinión social para poderla convertirla en ley y que lleve cuando menos el consentimiento o la opinión
de la sociedad a quien se le va a aplicar esa ley. Por eso hablamos de que el referéndum, la consulta popular son figuras que tienen que ponerse en práctica. Yo debo reconocer que en el Distrito Federal se ha avanzado mucho en estas consultas, hasta para poner parquímetros hoy se consulta a la sociedad, donde se van a aplicar donde se van a instalar esos parquímetros. Es decir, ya la sociedad no puede estar apartada de lo que verdaderamente le puede interesar, y es ahí donde nosotros puntualizamos el concepto de esa buena ley. Inclusive hoy apareció un principio por ahí en amparos que no sé si se aplique todavía o no, la apariencia del buen derecho. Algunos tribunales lo están aplicando como un principio, la apariencia del buen derecho. Pues bueno, quiere decir pues que a veces el propio juzgador se encuentra en la indecisión, y qué es lo que pretende, que prevalezca el buen derecho. Eso ya ha llegado a tribunales. Nosotros vamos a lo que es la buena ley, que es un principio que tenemos que recuperar para que realmente la sociedad se sienta identificada con esa ley y haya cierta garantía de que va a ser acatada. Yo estoy en desacuerdo, y creo que yo he sido víctima de usar la ley como un instrumento de la política. Creo que eso es gravísimo y nos ha retrasado, nos ha hecho ver verdaderamente ridículos ante la comunidad internacional. Mencionaba el caso del michoacanazo y algunos otros ejemplos. Mi caso es propiamente el usar la ley, no digo la justicia, creo que la justicia ha ido resplandeciendo, pero sí usar la ley como un instrumento de la política. Eso es algo que nos hace ver salvajes o muy silvestres, y creo que es algo que no se puede avalar, y creo que es algo que tenemos que ir impugnando cotidianamente. Son dos carriles distintos. La política es un carril muy distinto a la justicia. Son dos carriles que tienen que seguir caminando paralelamente, pero no juntarse. Y creo que hemos cometido el error de juntar ambos carriles, y cuando se juntan chocan. Es lo que provoca el no respetar los carriles, un choque de desconfianza, un choque de quebranto de la institución. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque realmente nos hace ver verdaderamente rústicos en materia de justicia. Yo no critico que la iglesia, yo pregunto qué ha aportado. Su función evangelizadora es respetable y es su propia naturaleza, y su función evangelizadora incuestionable. Yo lo traigo al terreno del pragmatismo, las aportaciones a la vida democrática del país, y luego como una interrogación, no como una aseveración. Simplemente dejo la inquietud. Se han modificado leyes y se han superado principios como el que señalo, pero a esas alturas, a 25 años de haberse modificado constitucionalmente este principio, ¿qué aportación? ¿Hemos mejorado como sociedad? ¿Se ha hecho alguna aportación a la vida democrática del país, del Estado? Y lo dejo como interrogante. Cuando uno establece reformas constitucionales o reformas a leyes secundarias, siempre va manteniendo el objetivo de que su resultado sea favorable para el engrandecimiento de una sociedad. Si no, no hace reformas. Si se va a reformar para satisfacer a algunos sectores, pero no hay una correspondencia de esos sectores, pues la reforma fue vana. Realmente no aportó ningún beneficio y quebrantó la estabilidad o los principios de una sociedad. A eso vamos,
cuando hacemos esta interrogación. ¿Cuántas reformas constitucionales cuántas reformas ha sufrido la Constitución? Yo recuerdo que a los 10 años fue violada. A los 10 años, en 1917, se promulgó en pleno vigor y uno de sus principios básicos era no reelección. En 1927, Álvaro Obregón, o más bien Plutarco Elías Calles, reforma la Constitución para permitir la reelección de Álvaro Obregón. O sea, a los 10 años. ¿Vamos a modificar una ley para qué? ¿Vamos a reformar la Constitución para qué? Tenemos que estar muy seguros de los efectos que pueden tener esas reformas para poder aprobarlas y de alguna manera garantizar un mejor desarrollo para la sociedad. Figúrense ustedes cómo están nuestras leyes. Voy a poner el caso de Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México, pero en ese tiempo era gobernador, y si era gobernador, ¿por qué no lo podía hacer? Resulta que se enamoró de una francesa, que hoy lo trae en jaque. Se enamora y el Código Civil, Código Procesal Civil del Estado de México establecía que habría que esperar 2 años para volverse a casar después de que el divorcio causara ejecutoria. 2 años para poderse casar. ¿Por qué ese vacío? ¿Por qué 2 años? Porque siempre la ley, partiendo de buena fe, pues entonces da una oportunidad de 2 años por si ese matrimonio se reconquista y se vuelve a casar entre ellos mismos. Ese es el propósito, dar los espacios. No es una cuestión caprichosa. Una pareja, un matrimonio se divorcia hoy, causa ejecutoria su sentencia hoy, tienen que esperar 2 años. Porque en esos 2 años hay la esperanza de que puedan reconciliarse y no desmembrar a la familia. Esa es la intención. Pues se enamora este gobernador, se divorcia y manda una reforma, una iniciativa de reforma al Congreso del Estado para borrar esos 2 años y poderse casar al mes. Esa es la buena ley. Esa es la buena ley. Una ley a su conveniencia. A modo. Pero una sociedad va a estar sujeta a respetar una ley que fue producto simplemente de un interés particular. Eso es a eso me refiero cuando hablamos de una buena ley. Y si no hay una buena ley, no hay los efectos de armonía, de convivencia que debe existir en una sociedad. En ese sentido, el legislador fue responsable de dejar el vacío de 2 años para esta eventual reconciliación. Pues bueno, eso es lo que me refiero de lo que es una buena ley. Una buena ley tiene que ir pensada hacia la sociedad, no hacia el gobernante. Y lo que ha imperado en las últimas décadas son leyes pensadas a sectores o a personas, y esa no puede partir de un principio de buena ley. Por eso tenemos que ser, como juristas, muy puntuales en percibir el propósito de una ley que, si no va dirigida a la sociedad, no es buena ley. Usted hace una pregunta que con mucho gusto daré respuesta. Fíjese que Marilena Morera, a quien conocí personalmente, siendo yo procurador, le matan en Zihuatanejo al novio de su hija. Ya habían señalado fecha para el matrimonio. Perdón. Ese peso político quisiera tener yo. Se supone que su yerno, respetando su memoria, fue a Iztapa, Zihuatanejo, a una despedida de su soltería. Se supone. Allá lo matan.
Yo estaba en Chihuahua en un encuentro regional de procuradores, cuando la procuradora Marisela Morales, ya era 3:30 de la mañana, les juro que estaba bien portado, ya estaba durmiendo, cuando me entra la llamada de la procuradora Marisela Morales, muy alarmada porque le había hablado la señora Marilena Morera, le había llamado muy angustiada por la noticia. Inmediatamente me regresé, estuve a cargo de todo el asunto, de las investigaciones, detuvimos a los presuntos autores materiales, los detuvimos. La señora, pues con un carácter muy propio, muy particular, sin embargo, era mi obligación y seguirá siendo mi obligación ser paciente. Dudó de las investigaciones, mandó a sus abogados, yo les di todas las facilidades, porque ella dudaba que fueran los autores materiales. Le di todas las facilidades y le dije: señora, si usted quiere, mande a revisar la averiguación. Ya estaban detenidos los presuntos autores materiales. La señora mandó a 2 abogados, los tengo grabados. Cuando salen de la revisión del expediente, se entrevista a la prensa, elogios para el procurador y para la procuraduría, convencidos de lo que habían encontrado en la averiguación previa. De ahí le hablaron a la señora Elena Morera, le hablaron para decirle que ellos se sentían satisfechos del contenido de la averiguación previa. Está grabado. Yo espero que la prensa mañana o pasado, si me lo publica, le voy a mandar copia del audio, se lo voy a mandar para hacer la aclaración respectiva. Obviamente la señora quedó muy enfadada de las autoridades de Guerrero, no obstante todas las facilidades que ya hemos dado y la aprehensión de los autores materiales. Criticó todo, desde la agencia, el Ministerio Público, el CEMEFO, todo lo criticó, pero bueno, comprensible por su dolor, no tengo reproches para ello. ¿Por qué argumentan que no pasé los exámenes de control de confianza? Yo me alegro porque porque no quiero de ninguna manera, y más bien porque estoy convencido que yo para el gobierno panista nunca voy a ser confiable, ni me interesa ser confiable para ellos. Pero resulta que yo presento mis exámenes, eso ya lo aclaré en el Universal, que fue el que publicó esta información a nivel nacional. Yo mandé mi carta aclaratoria. Resulta que yo presento mis exámenes entre agosto y septiembre de 2011. HDI, otros no se negaron a presentarlo. Yo, con toda responsabilidad, lo presenté en 2 etapas. Por eso hablo de agosto a septiembre. Un día me habla la procuradora Marisela Morales y me felicita por haber aprobado los exámenes. Quiero decirles que en eso nunca dan constancia. Es otra de las leyes injustas o lo inalcanzable de la justicia, porque a ninguno de los que vamos a hacer exámenes, a ninguno nos dan un resultado. El resultado lo quedan reservados. Yo no sé hasta dónde sea equitativo o no, pero nunca dan resultados. Yo le agradezco a Marisela Morales que me haya llamado, me haya dado esa noticia, y yo se la transmito inmediatamente al gobernador Ángel Aguirre, y le informo que me había llamado la procuradora para felicitarme por haber aprobado mis exámenes. A las pocas semanas se pone en consideración el Estado de la República que pudiera ser la sede del Encuentro Nacional de Procuradores en su 26ª edición. Obviamente yo presento la candidatura del Estado de Guerrero para que sea sede de ese Encuentro Nacional de Procuradores. Si yo no hubiese pasado los exámenes, no aceptan la sede del Estado de Guerrero para la celebración de ese Encuentro Nacional de Procuradores, que se celebró en el Hotel Prince los días 24 y 25 de noviembre de 2011. Es obvio, el criterio era vetar a los estados cuyos procuradores no aprobaran los exámenes.
Ese era el criterio. En noviembre, 24 y 25 de noviembre de 2011, en el Hotel Princess, solamente nos faltó un procurador, el de Jalisco, porque habían encontrado varios cuerpos allá y se disculpó. Por esa razón no asistió. Vino el procurador militar, vino la Procuradora General de la República, vino el secretario de Gobernación inaugural, entonces Alejandro Poiré. Y ese es uno de los mejores argumentos para contradecir el que no haya pasado los exámenes de control y confianza. ¿Cuándo se dio esa versión? Después del 12 de diciembre de 2011. Después de lo de Ayotzinapa, yo el 18 de diciembre doy a conocer los videos donde interviene la Policía Federal disparando, se observa disparando, y el día 21 de diciembre, en el Universal, su encabezado, el procurador no aprobó los exámenes de control y confianza. Fue una reacción a mi postura de nunca aceptar que mis elementos, y tan no lo acepté y con justa razón, porque hoy están libres por el Tribunal Colegiado de Circuito. Otra vez usar la ley como instrumento político. Cuando el Universal publicó ese encabezado, yo mandé una carta aclaratoria. Y lo que les estoy explicando a ustedes, se lo expliqué en esa carta que por cierto me publicó. Y por ello creo que la señora pues nuevamente muestra su indignación, en la cual no tiene razón. Yo mandaré aquí al señor presidente de la barra copia del audio también, donde los abogados salieron satisfechos de la investigación que hicimos en Zihuatanejo por el homicidio de su yerno, y también los elementos para acreditar que después de mi conferencia de prensa del 18 de diciembre, hasta ahí me di cuenta yo el cambio de la versión a través del periódico El Universal. Por eso creo que es una reacción infundada, quizás con cierto revanchismo, pero lo acepto, ya soy acostumbrado. Miren, como abogado, fui litigante como algunos de ustedes, no hice trampa. Si me ganaban bien, y si les ganaba bien. No hice trampa, no estoy acostumbrado a eso, por eso mantengo mi prestigio y reconocimiento, porque nunca hice trampa. Soy contrario a la trampa. Decidí participar en la política y en la función pública bajo los mismos principios. Y todas estas calumnias, yo recuerdo cuando fui candidato a presidente municipal, me involucraron con la defensa del llamado Chacal de Costa Azul, que mató a la niña Merla Yuridia, ajeno totalmente a esa relación, totalmente ajeno. Sin embargo, el día de la elección andaba un vehículo con alto sonido diciendo en las calles que fui cómplice de la muerte de esa niña. Por Dios, si hubiera tenido algo que ver, pues soy abogado y lo reconocería. ¿Por qué ocultarlo? Pero nunca sacaron una promoción, nunca sacaron nada que me vinculara con el caso. Simplemente el ánimo de no dejarme llegar. Y llegué con 122,000 votos. Llegué contra 70,000 del PRI. No tengo nada que esconder en esos casos. Voy a mandar una carta el día de hoy para ver si se publica mañana, haciendo también esta aclaración. No me van a encontrar y yo voy a seguir caminando, voy a seguir adelante. No me importan las injurias, las calumnias, no me importan. Un día cuando competí aquí por primera vez para ser presidente de la barra, no sé por qué tengo esa mala suerte, había el propósito de cuestionar mi registro, de cuestionar mi participación, y recuerdo que un abogado les dijo, pero eso me lo dijeron, miren, no quiere que López Rosas participe, secuéstrenlo, llévenselo, para que el día de la elección no se presente. Así de fácil, se lo digo, plan irónico, ¿no? Plan de broma. No quieren que participe, secuéstrenselo, llévenselo. Me permitieron participar y ganamos. Entonces, estoy vacunado.
no tengo preocupación. Y le voy a mandar la carta aclaratoria a los medios en los mismos términos que se les estoy diciendo. Simplemente, de no haber pasado los exámenes cuyos resultados estuvieron en septiembre, no se hubiera celebrado el Encuentro Nacional de Procuradores en Acapulco, con la presencia. Por cierto, Alejandro Poiret fue su primer evento fuera de la capital, estaba recién nombrado secretario de Gobernación y vino a inaugurar ese encuentro nacional. Espero esté satisfecha la respuesta. Muchas gracias. Sí, Martín. La justicia es un principio universal, ¿eh? La justicia no está en vaivenes. Miren, la justicia no solamente hay que aplicarla, hay que sentirla también, hay que vivirla también. La justicia deja una sensación de satisfacción. Aún el que se defendió injustamente reconoce que se aplicó justicia, porque la justicia es un valor, es un principio universal. Es como el amor, deja siempre una huella, una sensación, ¿o no? Sí, ¿verdad? Y el amor también es un valor universal, un principio universal. Entonces no solamente puedo decir se hizo justicia, sino sentí que se hizo justicia, porque es un valor objetivo, pero también subjetivo, porque es un valor universal. Y las sociedades así lo van sintiendo. Cuando se aplica justicia, hay una sensación de justicia. Cuando eso es injusto, hay una sensación de injusticia también, porque la justicia es un valor universal y no puede estar con medias tintas, sino aplicarse en su sentido. Martín, yo no conocí el poder, todavía no lo conozco. Yo conozco el servicio, y no es demagogia. Yo no ejerzo el poder. A veces el poder llega a ser muy arbitrario y además engolosina. Yo, los cargos que he tenido, y corrompe. Bajo los cargos que yo he tenido, siempre he procurado centrarme en el ejercicio del servicio. Creo que pocos me podrán acusar de arbitrario. Yo trato de escuchar a las partes cuando tengo una responsabilidad y aplicar en criterio lo que yo considero como justo. Pero el ejercicio del poder es un ejercicio hasta pernicioso. A lo mejor le es dado a quienes son titulares de un poder. Yo fui titular de un poder como presidente municipal, pero un poder que yo mismo acoté. Para poderlo ejercer con prudencia, tiene uno que pellizcarse todos los días para saber que esto se acaba. Yo usé un coche Focus que yo manejaba, algunos se han de acordar, un Focus rojo que era de mi propiedad. El segundo año sí adquirí del ayuntamiento otro Focus igual, parecido, pero ese sí era del gobierno. Pero el primer año yo usé mi coche y me verán sin guardias, sin escoltas, solamente traía un apoyo porque llegar a la costera, meterme en un evento y andar buscando dónde estacionarme, pues también es una exageración, ¿no? Pero nunca usé camioneta blindada como presidente municipal ni ostentosidad. Siempre he buscado ejercer el servicio, no el poder. Y lo que hice como procurador, creo que avanzamos. Nos dedicamos a cambiar la imagen del Ministerio Público a la medida de nuestras posibilidades. Les dábamos hasta para los implementos del baño, que siempre andaban pidiendo cooperación. ¿Mande? Sí. Si nos dotamos, procuramos hacer lo mismo en las juntas de conciliación, con un poquito de mayor complicación, pero yo creo que hemos predicado con el ejemplo. Si no, no estuviéramos aquí probablemente, o estuviera en Almoloya, o estuviera en Rusia, en China, por allá, pero no puedo vivir en mejor lugar que en Acapulco. Por eso me porto bien, porque no quiero vivir en otro lugar que no sea Acapulco. En Chimpancingo solo en Casa Guerrero, si no, no. Entonces verá que
que estamos muy ubicados y cuantas veces he tenido oportunidad de tener una responsabilidad, procuramos siempre en el servicio más que en el poder. Y es lo que hemos tratado de hacer. Y los medios alternativos es una nueva cultura, hay que empezar a acostumbrarnos. Y los primeros que tienen que acostumbrarse son los que van a formar parte de este nuevo ejercicio de la justicia. Yo estoy convencido que en esta realidad lo que debe imperar es la conciliación, son los acuerdos. Finalmente todos perdemos, el Estado pierde en un juicio prolongado, el gobierno como gobierno, las partes también y la sociedad también. Creo que todos perdemos. Por eso creo que esos nuevos sistemas alternativos, bien usados, pueden ayudarnos a aligerar la justicia, que sigue siendo muy cargada, muy pesada todavía para los efectos presupuestales, y esperamos que tengan el mejor de los resultados. Por último, Salvador, pues concluyo con esa búsqueda de los equilibrios en la sociedad. Uno de nuestros mayores retos es ese. Una sociedad desequilibrada es una sociedad violentada. Tenemos, y vinculados con los salarios, que también es otra de las inquietudes, yo creo que el reto de todo gobierno, sobre todo estatal y federal, es recuperar a la clase media que se perdió en el país. La clase media es el motor moderador en una sociedad. Es quien paga impuestos. El más pobre se le complica, y el más rico interpone amparos. El de en medio, esa clase media que en los años 70, 80 fue muy fuerte, y por eso, más bien de los 60, 70, ya en el 80 empezó el ocaso de la estabilidad económica. Y creo que uno de los grandes retos que tenemos es recuperar a la clase media como un equilibrio de desarrollo de una sociedad. Si nosotros no recuperamos la clase media, nos va a costar mucho más trabajo estabilizar la vida del Estado. En las materias de salarios mínimos tuvimos acuerdos en el Encuentro Nacional de Secretarios del Trabajo, tuvimos acuerdos muy importantes. Ya se está logrando que dejen de indexarse a los salarios, a las multas, a los aprovechamientos, siempre vinculado a un salario mínimo. Entonces era difícil que un salario mínimo se incrementara porque las multas iban a ser más exorbitantes. Esa vinculación fue torpe, vincularlos a la aplicación de multas y de otras obligaciones como del Infonavit. Hoy se está logrando ya que ya no sea en base a salarios mínimos, que se deje la libertad de los salarios mínimos, de tal manera que esos puedan entrar a un rejuego en base a una mejor productividad. Pues espero haya contestado sus cuestionamientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer no sé, creo que existía otra participación ya por la altura de la hora, que es, creo que de todos modos con el licenciado Alberto contamos siempre, sabemos que estamos de la mano con él, y como siempre digo, agradecemos la presencia de todos los que nos distinguen a esta asociación, y nos vamos a permitir entregarle el reconocimiento al licenciado Alberto López Rosas, que dice: Barrio de Acapulco, Colegio de Abogados AC, otorga el presente reconocimiento al licenciado Alberto López Rosas por su brillante exposición en el tema La justicia, un valor de convivencia social.
Acapulco, Guerrero, a 28 de febrero de 2015. Signan el mismo el licenciado Salomé Gutiérrez Aguirre, en su carácter de presidente, y la licenciada Silvia Guadalupe Agama Cariño, secretaria general de la misma. Pues muchas felicidades, licenciada. Bien, pues el aplauso, sin pedirlo, digo, es ganado. También reiterarles a ustedes el agradecimiento por su participación. Y bueno, vamos a tomarnos la foto del recuerdo, como siempre. Les pido de favor, nos acomodamos para tomarnos la foto con el licenciado Alberto López Rosas. Por favor, nos acomodamos en la forma de costumbre, la foto del recuerdo. Chicas y chicos que puedan, a ver, compañeros, vénganse de jóvenes del Guadamás, vénganse. Futuros abogados.